Cordial saludo para todos. En el siguiente video les voy a explicar un poco más sobre reacciones químicas, tema pues fundamental de este mes, que espero que con esta explicación nos apropiemos un poco más de los conceptos. ¿Listo? En primer lugar, pues les recuerdo que una reacción química es un proceso termodinámico en el cual una o más sustancias cambian su estructura química, cambian su estructura molecular, cambian sus enlaces para formar nuevas sustancias, las cuales se denominan productos. Las sustancias iniciales se llaman reactivos y las que se obtienen después de la transformación se llaman productos. Los reactivos pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Los productos también pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Las reacciones químicas generalmente pues se denominan también como eh, cambios químicos, porque son procesos en donde hay un cambio estructural en la materia. Aquí coloqué un primer ejemplo en donde podemos observar una molécula de cloro. ¿Listo? Esta es la molécula de cloro, la voy a subrayar aquí en amarillo. Una molécula de cloro, esta es la molécula de cloro. ¿Listo? Esa molécula de cloro es el enlace de dos átomos de cloro, por eso se denomina Cl2. Y va a reaccionar con una molécula de hidrógeno, que acabo de señalar en verde, que son dos átomos de hidrógeno. Se reorganizan los enlaces, o sea, aquí había un enlace químico, aquí había otro enlace químico. Se reorganizan y ahora este hidrógeno se va a enlazar con este cloro, este otro hidrógeno se enlaza con este otro cloro y se van a obtener dos moléculas, por eso está este 2 acá, dos moléculas de HCl. ¿Listo? Aquí tenemos una molécula de HCl, aquí tenemos otra molécula de HCl. Esas moléculas de HCl que se obtienen son los productos. ¿Listo? Los productos. Para empezar a retomar un poco más este concepto, debemos diferenciar los cambios químicos de los cambios físicos. Lo que estoy mostrando aquí son cambios físicos. Los cambios físicos, como romper, cortar algo, molerlo, triturarlo, pues no van a generar un cambio en la estructura fundamental de la materia. De hecho, aquí estoy mostrando unos cambios en donde se requiere energía, pero no va a cambiar la estructura fundamental de esa sustancia, que es el cambio de estado. Por ejemplo, tomo el agua como punto de partida. El agua lo podemos tener en estado sólido, ¿cierto? El hielo en estado líquido, el agua que consumimos en estado gaseoso, el vapor de agua, las nubes. Los cambios de estado son algo que nosotros vemos a diario. Tenemos, por ejemplo, el cambio de sólido a líquido, es la fusión, y el cambio de líquido a gas es la vaporización o ebullición. Y cuando me devuelvo de gaseoso a líquido es la condensación, y cuando paso de líquido a sólido es la solidificación. Yo puedo pasar directamente de sólido a gas. Por ejemplo, cuando saco rápidamente una paleta del congelador, veo que se libera algo de vapor. A eso se le llama sublimación. Y también puedo hacer lo mismo de pasar el gas directamente a sólido, que es la sublimación inversa. ¿Listo? Por ejemplo, eso sucede de forma rápida cuando cae granizo. Pero para poder hacer los cambios de estado yo necesito aumentar la temperatura. Entonces, yo aquí tengo como punto de partida pues una molécula de agua, ¿cierto? Que es H2O. Y en el estado sólido, pues las moléculas están más pegaditas. Como lo podemos observar acá, las moléculas están muy juntas, miren. En el estado sólido las moléculas están muy juntas. Tienen un movimiento, pero esos movimientos pequeños, mínimo, ¿sí? No se mueven tanto como en el estado líquido. Cuando yo le doy más energía cinética a las moléculas de agua, estas se van a distanciar más y van a separarse y ahí pasamos al estado líquido. ¿Listo? Pasamos al estado líquido. Y si le sigo dando energía a esas moléculas, ellas se van a distanciar mucho más, se van a separar, ya van a ocupar todo el espacio del recipiente que los contienen y ahí pasamos al estado gaseoso. ¿Ok? Pero miren que aquí simplemente estamos cambiando es el movimiento y estamos cambiando es la distancia de las moléculas. Eh,
más adelante cuando veamos gases vamos a retomar un poco más sobre fuerzas intermoleculares y les recordaré y les mostraré pues que aquí en este estado sólido vamos a ver la estructura cristalina, pero en el estado líquido vemos un poco más sobre las fuerzas intermoleculares, mientras que en el estado gaseoso estamos hablando del movimiento de las moléculas como tal, un movimiento que pues en teoría podría ser vectorial, que va para un lado, para el otro. Pero la molécula de agua sigue siendo la misma. Si yo tomo como referencia esto, ¿cierto? Que esta molécula va a ser la molécula de agua, en el estado sólido están más pegaditas las moléculas, y cuando aumento la temperatura, pues ellas se van a distanciar, se van a distanciar mucho más. Pero mire que la molécula sigue exactamente igual, no cambia. Y si la molécula no cambia, eso que es un cambio físico. Estos son cambios físicos. Mientras que en el cambio químico ya tengo un cambio en la estructura. Aquí tengo dos ejemplos. Voy a empezar con el de abajo para que nos ubiquemos. Yo puedo tener el gas de hidrógeno. El gas de hidrógeno son átomos de hidrógeno enlazados de forma covalente. Gas de hidrógeno. Y aquí lo acabo de señalar como estas dos esferas azules que están pegaditas. Esa es una molécula de hidrógeno. ¿Listo? Es una molécula. Aquí en este caso tengo son dos moléculas de hidrógeno. Estas dos moléculas de hidrógeno, yo como las señalo con un 2 grande antes de la fórmula molecular del elemento o de la fórmula molecular del compuesto o del símbolo del elemento. ¿Listo? Este 2 significa que hay dos moléculas, dos moléculas. Pero en total, ¿cuántos átomos hay? 2 por 2, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Aquí en este caso, yo tengo es una molécula de oxígeno. ¿Ok? O sea, un oxígeno enlazado con otro oxígeno. Por eso es O2. Solamente tengo uno, entonces aquí iría un 1, pero cuando es un 1 no se coloca. No hay necesidad de ponerlo. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a suceder? Que estas moléculas al llegar al punto, ellas están moviendo, están vibrándose, y si se encuentran y hay algo de activación, una energía que las active, pues ellas se van a separar inmediatamente. Se separan y se van a reorganizar. Esta molécula de oxígeno va a buscar enlazarse con este hidrógeno, va a buscar enlazarse con este otro hidrógeno. Esta molécula de oxígeno va a buscar enlazarse con este hidrógeno, va a buscar enlazarse con este otro hidrógeno. E inmediatamente forma ahora dos moléculas de agua. Mire, una, dos. Dos moléculas de agua. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo que ya cambió la estructura. Al principio yo tenía era dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, totalmente diferente. Esto es un gas con una característica muy liviano. Si está dentro de una bomba va a ser más liviano que el aire y puede elevarse. Este es el oxígeno, no es tan liviano como el aire, pero pues nos sirve. Ambos son gases inoloros, incoloros, pero cuando se reaccionan producen vapor de agua. ¿Listo? Vapor de agua. Aquí tengo otro cambio químico que es un proceso de combustión. Ya ahorita más adelante lo voy a explicar. Aquí tengo un combustible, mire. El combustible tiene hidrógeno, ¿listo? Que son esas moléculas blancas que vemos ahí. Estas blancas de acá. Tengo carbono, que son las negras. Y tengo oxígeno, que es esta roja de acá. Y tengo en azul, en este caso en azul coloqué los oxígenos. Y miren que la estructura es dos oxígenos pegados, esta molécula pegada. Pero cuando hay combustión, mire, el carbono se va con los oxígenos, ¿cierto? Y el oxígeno restante se va con los hidrógenos. Entonces se forman nuevas moléculas, forman nuevas sustancias, diferente a lo anterior en donde la molécula seguía siendo exactamente la misma. Las reacciones químicas las vamos a simbolizar en una ecuación química. La ecuación química tiene dos partes fundamentales. Inicialmente vamos a tener los reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar. ¿Listo? Luego de eso van a estar los productos, que son las sustancias que se obtienen. ¿Listo? Entre reactivos y productos voy a encontrar una flecha que es la que me indica que hubo un proceso de producción. ¿Listo? Una producción. Entonces aquí tengo unas sustancias. Vamos a arrancar nombrándolas. Aquí tengo el óxido sódico. Ok, el óxido sódico, miren, óxido sódico reaccionó con el ácido clorhídrico.
Este más significa que reaccionó, porque ese más está antes de la flecha. Reaccionó. Y produjo cloruro de sodio y agua. En este caso este más es I, porque ya no, este más ya no es de que reaccionó, es de I. Pero hay otros datos que necesitamos tener en cuenta acá en esta ecuación. Por ejemplo, los números pequeños que vamos a encontrar en la parte de abajo de cada uno de los elementos son los subíndices de cantidad. ¿Listo? O sea que aquí tengo en esta molécula dos sodios y un oxígeno. El uno no se coloca. Un hidrógeno y un cloro. Un sodio y un cloro, dos hidrógenos y un oxígeno. En color azul vamos a colocar lo que se denominan los coeficientes estequiométricos. Aquí es muy importante eso. Más adelante les voy a mostrar algo que se llama la ley de conservación de la materia. La ley de conservación de la materia me dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, es necesario entender que yo no puedo crear átomos de sodio ni puedo destruir átomos de sodio, no puedo crear átomos de oxígeno ni destruir. La cantidad de átomos que hay al inicio debe ser la misma cantidad de átomos que hay al final. No la cantidad de moléculas, porque las moléculas van a cambiar, no son las mismas moléculas las que están al inicio que al final, son la cantidad de átomos de los elementos. ¿Listo? Esos coeficientes van a ser números grandes y me van a decir la cantidad de moléculas que reaccionaron o que se produjeron. ¿Ok? Ahí lo coloqué en azul. El otro tema que debemos tener en cuenta en una ecuación química es el estado de agregación o el estado físico de la sustancia. Ahí lo puse en rojo. Por ejemplo, aquí en este caso, el estado del óxido de sodio es sólido, por eso es una S, por eso es una S, ¿listo? Minúscula. El ácido clorhídrico está en estado líquido. Aquí digamos que esta ecuación tiene un pequeño error porque recordemos que el ácido clorhídrico va a ser acuoso. Entonces ustedes también pueden ver entre paréntesis la letra A y la letra C de estado acuoso. Pero el agua, por ejemplo, sí está en estado líquido. El cloruro de sodio está en estado líquido. Cuando es un gas, se puede colocar la letra G, ¿listo? De gaseoso. Pero también puede ocurrir lo siguiente. Cuando es una flecha hacia arriba es porque se liberó un gas. Entonces aquí se está liberando gas de agua. Cuando se coloca una flecha hacia abajo significa que se produjo un precipitado, o sea, un sólido insoluble. ¿Listo? Si encontramos un triángulo, ese triángulo significa que se necesita calor. Puede ir el triángulo acá debajo de la flecha, que se necesita calor para la reacción, o que se está produciendo energía. Muchas veces aquí debajo de la flecha y encima de la flecha vamos a encontrar catalizadores. Yo ahorita les voy a mostrar qué son los catalizadores. En las reacciones químicas vamos a ver muchos catalizadores. Entre uno de ellos va a ser la luz ultravioleta o inclusive la energía eléctrica si la reacción es endotérmica. ¿Listo? Esta misma reacción yo la acabo de escribir acá ya con las moléculas. Entonces, miren, el sodio son estas dos moléculas negras, el oxígeno, este átomo rojo. ¿Listo? Entonces aquí tengo Na2, dos sodios, un oxígeno. ¿Listo? Ahí lo acabo de señalar. Y reacciona con dos de ácido clorhídrico, con dos moléculas. Entonces son dos moléculas. Por eso coloqué una. H es el azul, Cl el verde, H el azul, Cl el verde. Eso produce dos moléculas de cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces el sodio, esta molécula de sodio ahora se fue, lo voy a señalar en otro color, vamos a utilizar este morado. Este sodio se fue con un cloro y produjo esto de acá. Este otro sodio se fue con el otro cloro y produjo esto de acá. ¿Listo? Y el oxígeno se fue con el hidrógeno de la una molécula, con el hidrógeno de otra molécula y produjo agua. ¿Listo? Que es esta molécula que tenemos acá. Produjo agua. Entonces aquí estamos viendo a nivel molecular cómo se están dando los cambios químicos. Como les dije, la ley de conservación de la materia me indica que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, yo si tengo una reacción química, por ejemplo, voy a suponer que yo elimino acá esto de acá. Voy a suponer que eliminamos ese CO2, ese 2 que está acá, vamos a eliminarlo.
No vamos a poner todavía. Igual vamos a dejar, entonces quitamos esto de acá, quitamos esto de acá. Vamos a suponer que eso no está. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tengo un átomo de sodio va a intentar reaccionar con un átomo de cloro. ¿Listo? Y por eso forma una molécula NaCl. ¿Ok? Forma una molécula de NaCl. Sin embargo, yo aquí tenía era dos átomos de Cl2, o sea que aquí me sobró una molécula de cloro. Me sobró una molécula. Pero esa molécula no puede quedar sola, ya necesita quedar con alguien más. Y pues lo que había era sodio. Entonces, por esa razón, es que va a venir el sodio y se va a pegar con ella. Esa es la razón que hace que aparezca ese sodio. Pero yo no puedo crear átomos de sodio, no los puedo crear. No puedo crear ese átomo de sodio. Por lo tanto, significa que al inicio tenía que haber era dos átomos de sodio, no uno, sino dos átomos. Entonces, como habían era dos átomos, ahora sí, tengo entonces uno, dos átomos de sodio. Dos átomos de sodio que reaccionan con una molécula de cloro. Ese uno no se suele colocar, pero lo voy a poner ahí para que nos ubiquemos. Y produce, miren, produce es 2, 1, 2, produce dos moléculas de NaCl. ¿Listo? Dos moléculas. Esos números que están acá, que estoy dejando ahí subrayados, yo los puedo colocar así. 2, 2.1, flecha 2. Se llaman coeficientes estequiométricos. Son los coeficientes estequiométricos. Y me están indicando la cantidad de moléculas que se necesitan para cada una de esas reacciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir, dos átomos de sodio reaccionan con una molécula de cloro y producen dos átomos de cloruro de sodio. Así es que se debe leer eso. Lo que acabamos de hacer ahí fue un balanceo de reacción. Vamos a empezar entonces a ver los tipos de reacciones. Vamos a empezar con la reacción de composición. Listo, entonces vamos a empezar con esta reacción de composición. Tenemos el aluminio, ¿cierto? Que va a reaccionar con el oxígeno y forma el óxido de aluminio. Una reacción de composición es donde dos o más sustancias se unen entre sí formando nuevos enlaces para producir una nueva sustancia. El aluminio es muy diferente al óxido de aluminio. El oxígeno es muy diferente al óxido de aluminio. Sin embargo, aquí tenemos que tener mucho cuidado con el balanceo de la ecuación. ¿Por qué? Vamos a suponer que el aluminio es una esfera negra y el oxígeno vamos a suponer que son dos esferas rojas. ¿Listo? Si nos damos cuenta, esta molécula de acá son dos moléculas, dos átomos de aluminio, mire. Tiene dos átomos de aluminio y tres átomos de oxígeno. En ese caso, yo lo que estoy observando acá es que no tengo la misma cantidad de átomos al inicio y al final. Tengo que buscar la manera que me quede la misma cantidad de átomos al inicio y al final. Por esa razón, debo hacer el balanceo de la ecuación. Lo primero que yo tengo que verificar acá es cuántos átomos de oxígeno tengo al inicio y tengo al final. Si yo aquí tengo tres, aquí tengo dos, debo buscar un común múltiplo entre ellos. Yo aquí podría decir que hay un 3 y aquí este es un 2. ¿Ok? Entonces, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Pero inmediatamente eso me cambió la cantidad de aluminio. 2 por 2, 4. O sea que aquí debo tener 4 átomos de aluminio. Significa entonces que yo aquí debo tener son 4 átomos de aluminio. Y esos son átomos separados, miren, porque es un número grande, son átomos separados. ¿Ok? Yo tengo tres moléculas de oxígeno. Entonces aquí tengo ya la primera, esta es la segunda y esta es
la tercera. Y ahora sí voy a tener entonces dos moléculas del óxido de aluminio, dos moléculas. Entonces aquí ya estoy haciendo la segunda molécula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren, este aluminio reaccionó con este oxígeno y este aluminio reaccionó con este oxígeno. Entonces, inmediatamente, este segundo oxígeno también se pegó a este aluminio. Entonces, miren, aquí tenemos dos aluminios, uno, dos, tres oxígenos. Y lo mismo pasó acá, miren, lo voy a hacer de color verde. Este aluminio se fue con este oxígeno que se separó acá, se fue con este de acá, este oxígeno también se fue con este de acá y este aluminio con este otro oxígeno. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ahí acabamos de formar las moléculas. ¿Listo? Ahí vimos una reacción de composición, una reacción de composición. Vamos a ver una reacción de descomposición. Listo. Las reacciones de descomposición son aquellas en donde una sustancia se descompone, o sea, produce dos o más sustancias diferentes a la anterior. Estas son reacciones muy sencillas, pero aquí voy a colocar un ejemplo un poco más complejo, el del nitrato de amonio, que es una sustancia explosiva. Una sustancia explosiva que con un poquito de calor o con un golpe puede descomponerse en óxido de nitrógeno y agua en estado gaseoso. Mire que pasamos de algo en estado sólido a dos sustancias en estado gaseoso. Se libera muchísima energía porque esto es una explosión. ¿Listo? Pero miremos la estructura. Por ejemplo, aquí tengo los nitrógenos. Estos nitrógenos los coloco aparte porque esto es la molécula de amonio y esta es la molécula de nitrato. ¿Listo? Entonces voy a decir que el nitrógeno es de color morado. Entonces voy a hacer aquí el átomo de nitrógeno. Aquí el otro átomo de nitrógeno. Voy a colocar en color azul los hidrógenos. ¿Listo? Entonces aquí tengo un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos, cuatro hidrógenos. Resulta que aquí hay un enlace iónico, porque esta estructura de acá es de carga positiva y el nitrato es de carga negativa. Voy a hacer los oxígenos con color rojo. ¿Listo? El ion nitrato es de carga negativa. Entonces, lo positivo y lo negativo se atraen. ¿Listo? Voy a hacer como con este color verde la atracción entre esta molécula. Listo. Ahí tenemos esta molécula que es una molécula iónica. El nitrato de amonio. Y ese nitrato de amonio, pues al reaccionar, al descomponerse, me va a producir el óxido nítrico, el óxido nitroso, qué pena. Desde aquí tengo, uy, dice muy feo, una, dos, y el átomo de oxígeno ahí, y me va a producir también agua. Que será entonces aquí el átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno. Pero miremos entonces acá qué es lo que está pasando. Yo aquí tengo dos átomos de nitrógeno, y aquí tengo dos, perfecto, ahí no hay problema. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro de hidrógeno y aquí nomás tengo dos. Uy, me faltan hidrógenos. Aquí tengo uno, dos, tres de oxígeno, aquí tengo uno, dos de oxígeno. Uy, me faltan oxígenos. Yo no puedo destruir la materia. Entonces debo hacer el balanceo. Balanceo lo voy a hacer con el color rosadito. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloco un 2, o sea que va a tener dos moléculas de estas. Ojo, miren, yo estoy diciendo que va a tener dos moléculas de estas, dos moléculas de estas. Inmediatamente, ahora ya tengo uno, 2, 3, 4. Voy a tener cuatro átomos de nitrógeno, cuatro átomos de nitrógeno. O sea que aquí voy a tener otros dos átomos de nitrógeno. Pero miren que tengo ahora uno, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxígeno. Yo tengo aquí una primera situación en donde hay un átomo de oxígeno. Entonces, en este caso, miren, ya tengo dos moléculas más. Tengo dos moléculas de óxido nitroso. Tengo dos moléculas de óxido nitroso. Pero me siguen faltando ahora, miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 6 átomos de hidrógeno, porque aquí nomás tengo dos. Entonces, ¿qué pasó con esos átomos de hidrógeno? Tenemos que verificar.
Entonces, vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Y miremos qué pasó con los oxígenos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí nomás hay 1, 2 y 3. O sea, me faltan otros 3. 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces ahí acabamos de hacer esa reacción de descomposición. ¿Listo? Esa reacción de descomposición. Y aquí debo colocar entonces 1, 2, 3, 4 moléculas de agua. O sea que aquí va un 4 grande. En coeficientes estequiométricos, ¿cómo iría eso entonces? Para que no nos perdamos, lo que tenemos que acostumbrarnos sería entonces decir que dos moléculas de nitrato de amonio se descomponen en dos moléculas de óxido nitroso y cuatro moléculas de agua. ¿Listo? Ahí tenemos una reacción de descomposición. Una reacción de sustitución o de desplazamiento simple es aquella en donde yo tengo un elemento que reacciona con un compuesto, por ejemplo, aquí estoy haciendo este H2O, y ese va a desplazar inmediatamente a una de las partes del segundo compuesto generando una nueva sustancia. Y la sustancia desplazada queda aparte. ¿Listo? Acabo de hacer una que parece no tan obvia, ¿cierto? No parece muy obvia, pero hagámosla pues con nuestras bolitas que nos están sirviendo hoy para poder entender. Entonces el litio es esta esfera negra, el agua es esta esfera roja con los dos azules, ¿cierto? Y resulta acá que este litio va a desplazar a uno de los hidrógenos, o sea, hay uno de los hidrógenos que se va a ir, hay uno de los hidrógenos que va a salir volando, sale volando. Inmediatamente, como ese va a salir volando, pues me va a quedar la siguiente situación, me va a quedar el litio, ¿cierto? Que es de carga positiva, pegadito al oxígeno, opa, al oxígeno con el hidrógeno, que es el ion hidroxilo, que es de carga negativa. O sea, me va a quedar aquí un compuesto nuevo, que se atraen aquí porque son de cargas diferentes. Y el hidrógeno que sobró, ese hidrógeno que sobró, que voló, pues él no puede quedar solito. Él no queda, ese hidrógeno no puede quedar solito, porque quedaría como radical libre. Él se pega a otro hidrógeno. Profe, pero ¿de dónde salió ese otro hidrógeno? Si nomás teníamos inicialmente nomás teníamos era dos hidrógenos y ahora aquí terminamos teniendo tres hidrógenos. Aquí es donde tenemos que hacer el balanceo de la ecuación. Tienen que tener mucho cuidado con el balanceo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer acá es muy sencillo. Vamos a mirar el balanceo de la ecuación. Si yo tengo dos átomos de litio al inicio, pues tendré que tener dos átomos de litio al final, ¿cierto? Entonces acá tengo otro átomo de litio, otro átomo de litio. Sin embargo, eso va a generar también que yo necesite más moléculas de agua. Por lo tanto, esa molécula de agua que yo tenía aquí inicialmente, pues ya no va a ser una molécula la que necesito, sino necesito son dos moléculas. ¿Ok? Para que pase lo mismo, que el litio venga acá y desplace a ese hidrógeno, para que salga a volar ese hidrógeno. Ahí en ese caso, pues yo ya voy a tener de nuevo otro ion hidroxilo como producto, ¿cierto? Tengo aquí esta molécula de hidróxido de litio y este hidrógeno que salió, que lo voy a señalar acá de color amarillo, se va con este otro hidrógeno que salió y esos dos hidrógenos, un hidrógeno y el otro hidrógeno, forman esta molécula. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso vamos a recordar que también necesitábamos dos moléculas de agua. Por lo tanto, dos átomos de litio reaccionan con dos átomos de agua y produce dos moléculas de hidróxido de litio y una molécula de hidrógeno gaseoso. Aquí es importante que coloquemos los estados de agregación de la materia. El litio era sólido, el agua está en estado líquido.
El hidróxido de litio está disuelto en agua, está en estado acuoso, y el hidrógeno se va como un gas, por eso se coloca una flecha hacia arriba. O también se coloca la letra G pequeñita entre paréntesis. ¿Listo? Ahí estamos viendo la reacción química. Y vamos ahora con una reacción de doble sustitución. Bueno, ya en este punto, pues las reacciones de doble sustitución significa que uno de los elementos de un compuesto va a sustituir al otro, a un elemento del segundo compuesto. De aquí no me voy a concentrar en hacer las esferitas como lo estábamos haciendo en las reacciones anteriores, sino quiero que analicemos un poco más, pues lo que tiene que ver con este tipo de reacción. Entonces aquí vamos a ver tres ecuaciones diferentes, las vamos a analizar todas. Arranquemos en primer lugar. Yo aquí quiero mostrarles el primer compuesto que es el nitrato de plata. Tenemos acá la plata que va a ser un catión, ¿listo? Y el ion nitrato que es un anión. Ese ion nitrato va a ser muy atraído por este hidrógeno, o sea, el hidrógeno va a tratar de pegarse acá al ion nitrato. Pero lo más importante es que el ion plata le fascina estar con el cloro, al ion plata le fascina el cloro. ¿Listo? Entonces, cuando el ion plata se va con el cloro, inmediatamente forma el cloruro de plata. Miren. Y este hidrógeno se va con el ion nitrato e inmediatamente forma el ácido nítrico. Entonces tenemos un doble cambio. O sea, ahí cambia un catión con un anión. ¿Listo? Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos el sulfato de sodio, que es esta sustancia acá, el sulfato de sodio, con el nitrato de plomo. ¿Listo? El nitrato plumboso, particularmente. Nitrato plumboso porque aquí hay un 2. Entonces, en este caso, yo tengo acá que el ion sodio es muy predilecto con los iones nitratos. Al ion sodio le encanta estar con el ion nitrato. Por esa razón, tengo aquí el compuesto nitrato de sodio. Y al plomo, pues le gusta estar con el ion sulfato y por esa razón se forma el sulfato plumboso. Pero miren que aquí yo tengo que balancear porque yo tenía al inicio dos sodios, entonces tengo que buscar la manera de colocar dos sodios al final, entonces coloco el 2 grande al final. Ese 2 me va a afectar la cantidad de nitratos. O sea, tengo dos nitratos, pero eso yo ya estaba aquí hecho desde el principio, yo ya tenía dos nitratos. Y había un sulfato, un sulfato. Ya quedó balanceado. Vamos con el último, el nitrato de bario y el hidróxido de sodio. Como les dije ahorita, entonces, al sodio le fascina estar con el ion nitrato. Y de esa manera se forma el nitrato de sodio. Y al OH le fascina estar con los metales como el bario y por eso se forma el hidróxido de bario. ¿Listo? Lo mismo, hay que balancear. Entonces habían dos sodios, ¿cierto? Entonces coloco dos sodios. Pero ¿por qué coloqué dos sodios ahora como coeficientes? Por la cantidad de iones nitrato. Resulta que aquí yo tenía dos iones nitrato, entonces por eso me tocó colocar un 2 acá. Y ahora también tengo dos iones nitrato. Ese 2 también altera la cantidad de sodio, entonces por eso voy a colocar un 2 acá. Entonces ve que la ecuación quedó 1, 2, 1, 2. ¿Listo? La doble sustitución son sencillas y el balanceo suele ser muy fácil, pero siempre hay que buscar, digamos, la compatibilidad entre un catión y un anión. ¿Listo? Y así es que se dan las reacciones químicas. En las reacciones de oxidorreducción tenemos un caso muy particular. Hay elementos que son neutros y les gusta perder electrones y quedan de carga positiva. A esta reacción se le conoce como una reacción de oxidación. Cuando un elemento pierde electrones y queda de carga positiva. O también tengo elementos que son compuestos que son neutros, les gusta perder electrones y que les gusta ganar electrones, que pena, les gusta ganar electrones y quedan de carga negativa. A esa reacción se le conoce como reducción. Estas reacciones químicas, por ejemplo, están presentes en los procesos electroquímicos.
el funcionamiento de las pilas y las baterías. Vamos a ver eso más adelante. Pero aquí nos vamos a concentrar particularmente en que esta reacción puede suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, mire, el hierro va a reaccionar con el oxígeno y va a formar el óxido férrico. Entonces, aquí ya tenemos una reacción de óxido-reducción. ¿Por qué? Porque el hierro que era neutro pasó a ser hierro más 3. Y el oxígeno que era gas neutro pasó a ser ya óxido, ¿sí? Ion óxido o -2. ¿Listo? Ahí tenemos una reacción de óxido-reducción. En las reacciones de combustión tenemos una oxidación excesiva. ¿Listo? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo un combustible, aquí voy a utilizar el gas propano, C3H8, el gas propano que sale, por ejemplo, del gas natural o las pipetas de los gases, la pipeta de gas de una estufa, y ese gas reacciona con el oxígeno. ¿Listo? Ese oxígeno va a atacar directamente a la molécula de carbono, al átomo de carbono, como ya lo vimos anteriormente. Entonces eso va a formar CO2 y agua. Sin embargo, adicional a eso se va a liberar mucha energía. Esto es una reacción exotérmica. Las reacciones exotérmicas son donde se liberan mucha energía, donde se libera energía. Se libera energía en forma de calor, ¿cierto? Ese calor lo utilizamos para cocinar o en forma de luz, por ejemplo. Cuando tengo una parafina en una vela, o la misma estufa también puede iluminar. Entonces aquí tenemos esa energía que se libera. La combustión puede ser parcial, esta es completa, esta es una combustión completa, porque todo el combustible se convierte en CO2, pero puede haber una combustión parcial, en donde el combustible reacciona con oxígeno y forma es monóxido de carbono más agua. O inclusive puede haber una combustión incompleta en donde el combustible reaccione con oxígeno y libera es hollín, carbono, hollín, más agua. En la recombustión completa, la llama es una llama de color azul. ¿Listo? La llama es de color azulita. Por eso la estufa tiene una llama azul. Pero cuando no hay suficiente oxígeno, la llama va a ser azul y va a tener unos tiznes amarillos. ¿Listo? Y eso es peligroso porque se está liberando monóxido de carbono que es muy tóxico porque cuando uno lo respira, el monóxido de carbono va a quitarle el oxígeno a la hemoglobina, que es la molécula que carga el oxígeno en nuestros glóbulos rojos, o sea, en nuestra sangre. Y cuando, por ejemplo, eh, hay muy poco oxígeno, pues además de que va a haber una llama amarilla, muy, muy amarilla, pues también se va a liberar hollín, que es ese tizne que se libera a veces en los asados cuando yo tengo madera o carbón. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuando una combustión es completa, cuando una combustión es parcial como esta y cuando una combustión es incompleta? Por la cantidad de oxígeno, por la cantidad de oxígeno. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, lo voy a balancear entonces con este color. Yo aquí tengo 3 oxígenos y aquí tengo un oxígeno, o sea que aquí va a haber un 3. Aquí tengo 8 hidrógenos, aquí tengo 2, o sea que aquí va a haber un 4. 3 por 2, 6, más 4 oxígenos, 10, o sea que aquí deben haber 5 oxígenos. 5 moléculas de oxígeno, 5 por 2, 10 átomos de oxígeno. Ahí quedó balanceado. O sea, una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno. Pero vamos a verlo aquí de esta manera. Yo aquí vuelvo a colocar el 3, y aquí vuelvo a colocar el 4, porque no van a cambiar, pero la cantidad de oxígeno cambia. 3 por una 3, 4 por una 4, 3 más 4, 7. O sea que yo aquí debería colocar 7 medios. Los coeficientes estequiométricos, cuando veamos balanceo de reacción, nunca pueden ser fraccionarios o decimales, nunca. Entonces debe ser un número entero. En este caso voy a multiplicar toda la ecuación por 2, me va a quedar aquí 7, pero entonces aquí me quedaría un 2. Este 3 se convertirá en 6, este 4 se convertirá en 8. Y aquí es donde tenemos que hacer una lectura. Si 2 moléculas de propano necesitan 7 de oxígeno,
Si yo tuviera aquí 2 moléculas de propano, aquí necesitaríamos 10 de oxígeno. O sea que para una combustión completa siempre voy a necesitar más oxígeno. Y vamos a la última, a la incompleta, en donde aquí yo vuelvo a colocar el 3, de aquí vuelvo a colocar el 4. Aquí no hay oxígeno, entonces solo oxígeno va a quedar en el agua, 4 por 1, 4. Por lo tanto, aquí sería 2. Una molécula de propano reacciona con 2 moléculas de oxígeno. O sea, la relación es 1 a 2. ¿Listo? Entonces, una combustión completa siempre va a necesitar más oxígeno. Si no hay suficiente oxígeno, va a ser una combustión parcial o incompleta. Bueno, para poder entender las reacciones químicas también es necesario reconocer que una reacción química es un proceso termodinámico, en donde va a estar siempre relacionado lo que pase con la energía. ¿Listo? Para que una reacción química logre darse, los reactivos deben llegar a un punto que se llama el punto del complejo activado, en donde hay una energía de activación para que eso suceda. Muchas veces la simple vibración de las moléculas pues genera esa energía de activación y cuando ellas se encuentran pues sucede la reacción. Recuerden que los cambios químicos, ¿sí? Van a estar relacionados con la energía potencial de esas sustancias químicas. La energía potencial es la energía quieta, la energía cinética es la del movimiento, la energía potencial es la energía que tiene el cuerpo dentro de sí mismo. Y lo vamos a descubrir con la energía que libere cuando se dé la reacción. Pero resulta que vamos a tener 2 casos a nivel termodinámico del tipo de reacción. Vamos a tener un tipo de reacciones que son las endotérmicas, que son aquellas en donde se necesita energía, o sea, se absorbe energía para que suceda la reacción. Y el otro tipo de reacción son las reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan energía cuando sucede la reacción. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero las endotérmicas. Una reacción endotérmica, entonces, los reactivos están en un estado inicial de energía, en un estado inicial. ¿Listo? Para que ellos logren llegar hasta aquí y se dé el cambio a productos, ok, mire, para que ellos lleguen hasta ahí, tiene que primero absorberse, ahí se escribió mal esta palabra, pero bueno, tiene que absorberse una palabra, una cantidad de energía que permita a esos reactivos no arrancar de acá, sino arrancar de acá. Y que sea más fácil para ellos llegar a este punto y convertirse en productos. ¿Listo? Que esa energía de activación sea menor. Pero en las reacciones exotérmicas es diferente. Los reactivos tienen un nivel de energía mayor. Miren, ya no están abajo, sino están arriba, tienen un nivel de energía mayor. O sea que la energía de activación que necesitan es mucho menor. Ya no necesitan de aquí hasta acá. Ya no necesitan, sino necesitan es menos para llegar al punto de activación. Y cuando se convierten en productos, lo que sobre después de la energía de activación es la energía que se desprende, la energía que se libera. ¿Listo? Que puede ser en forma de calor o en forma de luz. Entonces aquí vamos a ver 2 ejemplos. Una reacción endotérmica, por ejemplo, el óxido de mercurio necesita al menos 181 kilojoules de energía, o sea, se necesita darle energía para que se separe el átomo de mercurio del oxígeno. O sea, para que yo pueda hacer esta descomposición, tengo que darle energía a este óxido de mercurio y obtener el mercurio solito y el oxígeno que se desprenda como gas. ¿Listo? O sea, tengo que dar energía. También se puede escribir de esta manera, pues el óxido de mercurio sólido produce mercurio líquido. Recuerden que el mercurio es uno de los únicos metales líquidos a condiciones pues, normales como los de la Tierra y se libera un gas de oxígeno. Este delta de E es positivo, acá es positivo, porque la energía está ingresando al sistema. ¿Listo? Por eso es positivo. Pero vamos a ver en el caso de la reacción exotérmica. El carbón, ¿sí? Es el carbón que podemos utilizar, por ejemplo, carbón mineral, cuando lo hago reaccionar con oxígeno, carbón sólido, cuando lo hago reaccionar con oxígeno, pues inmediatamente se convierte en CO2, ¿cierto? Y eso me libera mucha energía, o sea, aquí ya me la está liberando, ¿sí? Porque ya no está dentro de los reactivos, la energía no está dentro de los reactivos, sino aquí está dentro de los productos, o sea, la energía es un producto más, ¿listo?
Esto se puede escribir de la siguiente manera: el carbón sólido más el oxígeno gaseoso libera dióxido de carbono gaseoso. Pero aquí en este caso, esta energía ya es negativa porque esta energía sale del sistema, va para afuera, sale. Entonces, en las exotérmicas se libera energía, en las endotérmicas se absorbe energía. Las reacciones reversibles, bueno, la mayoría de las reacciones que hemos visto acá tienen una única flecha que va de izquierda a derecha, ¿listo? Pero una reacción reversible es aquella en donde yo puedo tener una sustancia, por ejemplo, el nitrógeno gaseoso con el hidrógeno gaseoso, y este se transforma en NH3, en amoníaco. Pero ese amoníaco a su vez se puede descomponer y volverse a formar en hidrógeno gaseoso y volverse a formar nitrógeno. O sea, lo voy a hacer aquí con bolitas. Entonces, tengo los dos átomos de nitrógeno en la molécula, tengo los dos átomos de hidrógeno en la molécula, y aquí se va a formar una molécula de NH3. Uy, profe, pero es que aquí yo tengo tres átomos de hidrógeno y aquí dos. Ajá, jue madre, entonces me toca poner otros dos. Profe, pero siguen, ahora me faltan a este lado. Ah, me toca poner aquí entonces otros tres. Profe, pero aquí siguen faltando, entonces aquí me toca poner otros dos. Profe, y el átomo de nitrógeno que estaba acá, ya lo pongo acá, miren, ahora sí, ahí me quedaría balanceado. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo aquí tenía tres moléculas de hidrógeno y dos moléculas de amoníaco. ¿Listo? Lo voy a hacer con ese color entonces. Esta molécula se va aquí con estos dos hidrógenos, se va con este solito de acá. Este átomo se va con estos dos hidrógenos y se va con este solito que quedaba acá, ¿cierto? Y me forman esta sustancia. Y me forman esta sustancia. Pero esta sustancia se puede descomponer, ¿listo? Esta sustancia se puede descomponer y vuelve a romperse acá esto, vuelve a romperse acá esto, vuelve a romperse acá esto, y se vuelve a unir con el otro hidrógeno, nitrógeno, esto se rompe, esto se rompe, esto se rompe, y se vuelve a formar el nitrógeno gaseoso y los hidrógenos se vuelven a formar el hidrógeno gaseoso. O sea, es una reacción que va de aquí para allá y de allá para acá. Eso lo vamos a ver en grado 11 cuando estemos en equilibrio químico, entender la velocidad de reacción de la reacción directa con respecto a la velocidad de reacción de la reacción inversa. Ya para finalizar por hoy, vamos a ver el concepto de catalizador. Un catalizador es una sustancia química o también puede ser un factor físico como la temperatura o la luz ultravioleta que permite que ocurra la reacción de manera más sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción química que arranca en un nivel de energía de los reactivos, este es el nivel de energía de los reactivos, y para que se dé la reacción química se debe llegar a esta energía de activación, hasta acá, a esta energía de activación. Toca llegar a este punto. Miren toda la energía que tendríamos que tener. Vamos a suponer que esa energía es de un kilojoules. Vamos a suponer que es esa energía de un kilojoules. Pero cuando agrego un catalizador, la energía de activación de la reacción va a ser mucho menor. Ahora va a ser por lo menos, digamos, de 0,5 kilojoules. ¿A eso qué se debe? Primero, el catalizador puede favorecer el choque molecular entre las sustancias. El catalizador puede favorecer también el momento estérico en que se encuentran las sustancias. El catalizador puede hacer que se muevan más rápido las sustancias, por ejemplo, la temperatura. El catalizador puede hacer que se rompa una de las moléculas y esa reacción es más fácil con la otra molécula. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es un catalizador. Disminuye la energía de activación para que sea más fácil llegar a los productos. ¿Listo? Ya con esta información, entonces espero que ustedes puedan hacer ya la actividad que les voy a dejar. Espero pues que les sirva un poco esa explicación. Un abrazo para todos. Chao, chao.